habíamos hablado de que se acerca Navidad, ¿verdad? Y bueno, sí tenemos un mensaje preparado para el próximo domingo, ya que estuve preguntándole, consultando con Dios, y quería yo terminar este domingo lo que es el acontecimiento prediluvio, que termina con Noé. ¿Sí saben quién es Noé, va? ¿Sí? Okay. ¿Hay alguien que se llame Noé aquí? Pues él no sería el Noé de la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que quiero terminar es estos tres personajes que la Biblia empezó a marcar desde el Génesis, su fe. Y quería, antes de entrar a lo que es un tema navideño y luego un tema de fin de año y hacer esa pequeña pausa de 2 domingos, quería terminar lo que es estos tres hombres de fe que marcan nuestras vidas, amén, o marcaron o siguen marcando nuestras vidas. Y le voy a pedir que vaya conmigo rápidamente, antes de entrar al texto principal. Acompáñeme ahí a Mateo capítulo 24, versículo 38. Ay, me ganó el hermano. Desenfunda rápido el hermano, eso es tremendo. Fíjense que Jesús hizo una anotación o hizo una mención de Noé, ¿sale? Y ahí Mateo 24, versículo 38, de hecho desde el versículo 36, Jesucristo mismo habla de que va a venir un día, va a venir ese día. ¿Cuántos esperan ese día que Jesús vendrá? Pero Jesús no lo dice. En el versículo 36, hermano, por favor, si se regresa, dice: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿se acuerdan que llovió mucho? ¿Y qué hizo Noé? ¿Qué Dios le mandó a hacer? Un arca, ¿verdad? Y como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué empecé con este texto si estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, 2, 3? Porque Jesús hizo mención del hombre que vamos a ver hoy, que se llama Noé. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y decimos: Padre, en esta hora gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Padre, venimos delante de ti reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada, que tú eres el Rey de todo, que en ti, Señor, todo subsiste, mi amado Dios. Gracias por la vida de Jesucristo y por la palabra que Él nos entrega en esta tarde, Señor. Queremos menguar para que tú crezcas, Padre, en todo, en toda obra, en todo conocimiento, Señor, con tal de conocerte a ti cada día, Señor. Gracias por los oídos que tú pones presentes en esta tarde, Señor. Padre, ruego para que tu Espíritu Santo, la persona de tu Espíritu Santo, Señor, el consolador que tenemos hoy en día, Señor, que tú, Jesús, nos dejaste, que no nos dejaste huérfanos, Señor. Tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de tu servidor, como en cada uno de nuestros oyentes, Señor, seamos atentos a tu palabra y de lo que nos tienes que hablar en esta tarde, Señor, podamos ser como Noé, podamos atender a tu voz como Noé, como Abel o como Enoc, Señor, caminar juntamente contigo hasta los días que tú vengas. En el nombre de Cristo nuestro Señor te lo pedimos, y el pueblo dice amén. Ahora, ahí en su Biblia, los que tengan su Biblia, acompáñenme unos libros más adelante. Si alguien no tiene Biblia, siempre con amor o con cariño, ahí tenemos Biblias afuera. Si alguien levanta la mano, le pueden proveer una para que usted también pueda seguirnos. O si no, nuestro hermano que desenfunda rápido va a estar pasando los textos acá arriba y los puede apuntar también. Si necesita un lápiz, si necesita un papel, siéntase libre con los hermanos que están atrás, servidores, pueden hacerle facilitar un papel para que usted pueda apuntar. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Estamos viendo acerca de los héroes de la fe. ¿Quién se acuerda el primer nombre del primer héroe que vimos o que menciona la Biblia o menciona en Hebreos? ¿De quién vimos? De Abel. ¿Y Abel qué pasó con Abel? ¿Qué hizo? ¿Mató a quién? No mató. ¿Mató a Caín? No, fue al revés. Caín mató a Abel. ¿Y el segundo que caminó con Dios? Enoc. ¿Ok? Enoc. Y el tercero es Noé.
Pero acompáñame al versículo 6. Y ahí vemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y váyalo viendo en cada uno de la vida de cada personaje, como Noé. O sea, fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que en aquel momento Noé no había visto. Un diluvio. Y aparte una salvación tan grande que Dios hizo con él. Pero dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Él, Dios mismo, es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, ahí empezamos, cuando fue advertido, ¿qué fue? Advertido. Hoy en día me paro aquí y muchos predicadores en muchos lados están advirtiendo de que algo viene. ¿Qué viene? Dicen, va a venir un gran avivamiento, va a venir una gran explosión en el evangelio y todo. La Biblia, no, cuando te metes mucho a escudriñar y todo, no ves un gran avivamiento. Ha habido grandes movimientos dentro de la iglesia cristiana, pero el acontecimiento que espera el verdadero Hijo de Dios es la venida de Cristo en las nubes. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el gran acontecimiento que hoy en día esperamos. Que si hay explosiones aquí, que acá hay esto, que acá hay el otro. Hermanos, lo que acontezca o el acontecimiento más grande que se nos aproxima es la venida de Cristo por los suyos. ¿Cuántos están listos? Queremos estar listos, ¿verdad? Pero dice, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice esta parte, yo la subrayé, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Quién se salvó? Su casa, de Noé. Dice, y por esa fe de Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe, como hemos hablado, mis amados hermanos, sé que suena un poco así como que, ay, qué fuerte, ¿no? O sea, una condenación, se condenaron y todo. Y bueno, muchos sabemos la historia. Muchos nos gusta la historia porque, ay, los animalitos se salvaron. Y es triste. ¿Sabe por qué? Es bonita la historia, vemos el arco iris, es triste, pero el arca era para todos aquellos que creyeran el mensaje de Noé. ¿Sí me explico? Pero entraron los animalitos y 8 personas se salvaron. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Qué tremendo, ¿no? Y hay una lección ahí. La fe, según el escritor de Hebreos, es lo que nos da la confianza sobre un futuro que todavía no se puede ver, que solamente está como una promesa y que nos dice que Él fue a preparar moradas. ¿Para quién? Para los que creen, para los que por la fe creemos la gracia que Dios nos ha dado, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Cuando confiamos en Dios, basándonos en lo que sabemos de Él, en lo que Noé sabía, en lo que Abel sabía de Dios, puso su fe en Él. Y Enoc, ni se diga, caminó con Dios, ¿cuántos años? 365 años. Vivió Enoc y desapareció, basado en lo que él sabía. Acuérdense, tengan esto en mente, ellos no tenían lo que tú tienes ahora, su Biblia. Ellos no tenían una Biblia, ellos no tenían algo escrito. Ellos simplemente, como Adán les contaba, y después los descendientes Sed, y después Abel, y después aún Caín, aunque rehusó obedecer a Dios, él conocía a Dios de la manera como se le fue transmitido un mensaje. Ahora no tenemos excusa, porque el cielo y la tierra pasará, pero ¿qué? Su palabra no va a pasar. O sea que no tenemos excusa. No hay excusa ahora para cada uno de nosotros. Cuando confiamos en Dios, basándonos en lo que sabemos de Él, actuamos de acuerdo con su voluntad. Esa es la fe que estos hombres profesaban, que Dios elogia también y que se requiere para agradarle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y donde está Dios hay un reino. Y en un reino hay ordenanzas, hay mandamientos, hay reglas que seguir. Y Dios las pone perfectamente en su palabra. De este modo, Abel y Enoc ejemplificaron este tipo de fe, como lo que hemos visto. Noé ejemplifica este tipo de confianza obediente, porque Dios se comunicó con Noé. Fíjense cómo eran aquellos tiempos. Dios se comunicaba así como con Adán, así como con Eva. Ahora, quiero que me pongan atención con esto, hermanos. Fíjense qué tremendo es esto. Dios se siguió comunicando con Adán y Eva, ¿sí o no? Sí. ¿Con Abel? Sí.
aunque ya era un ser caído. ¿Sí me explico? Aunque ya era un ser caído, separado de la gloria de Dios, fuera del huerto, ¿sí o no? ¿Va conmigo? Fuera del huerto, Dios siempre buscó al hombre cómo comunicarse con él. Ahora tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, en estos tiempos nos habla por medio del Hijo, que es Jesucristo. Y Jesucristo es el verbo, ¿no? Es la palabra que mora en nuestras vidas y que tenemos en nuestra vida. Y Noé ejemplifica este tipo de confianza obediente. Dios se comunicó con Noé y le dijo que iba a enviar un diluvio. Le advirtió, ¿sí o no? Ahora, como decimos, sobre advertencia, con Dios no hay engaño. Porque Dios no es mentiroso para mentirnos. Y le dijo que construyera un arca para rescatar ¿a quién? ¿A solamente él? O sea, el plan de Dios era rescatar a la humanidad. El plan de Dios sigue siendo hoy en día el mismo en Cristo Jesús. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ve cómo es el plan de Dios? Siempre salvífico, pero el hombre tiene algo en común: elección. La libertad de decir, quiero, Señor, recibo de tu gracia, recibo de tu perdón, de tu misericordia, y somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero nadie quiso entrar al arca como hoy. Todos quieren aceptar a Cristo, pero no sus condiciones o sus mandamientos. ¿Sí ven la diferencia? La diferencia de Noé es que, bueno, vamos a verlo más adelante, en Génesis capítulo 6, versículo 13. Acompáñame ahí rápido. Vamos a ver muchos pasajes, pero algunos van a ser repetitivos, así que vamos a leerlo. Fíjense que cuando Dios dice, ¿se acuerdan cuando empezó a Dios a crear la tierra, no? La creación. Dijo Dios, hágase la luz. Aquí dijo pues Dios a Noé. Génesis 6:13. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿Qué dijo Dios? He decidido. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca. Fíjense que le dijo, mira, ¿qué te parece si haces un arca? No, le dijo a Noé, no. Cuando Dios le dijo a Noé, hazte un arca, es a la condición y bajo las reglas y bajo las medidas ¿de quién? ¿De Noé? No, Noé yo creo que hubiera hecho algo nomás para él y su familia, ¿sí o no? O sea, las dimensiones del arca eran enormes. No sé quién haya ido aún todavía a Kentucky a ver el arca de Noé. Sí es grande, muy grande, pero dice uno, o sea, es mucho espacio. Pero lo que me llama la atención del versículo 14 es que Dios dijo, hazte, no qué te parece. No, mira, ¿qué opinas, Noé? Hagámonos un arca. No, Dios mandó a Noé, ¿sí o no? Como Dios nos manda a nosotros muchas veces. Muchas veces Dios nos ha hablado de muchas maneras. Oyes, ya es tiempo de esto. Oyes, ya es tiempo de aquello. No te estoy preguntando, es que lo hagas. Pero ¿sabe qué? Solamente hay dos personajes o solamente hay dos actitudes. Los que no quisieron obedecer a Noé a través de la promulgación o de la proclamación de la justicia del evangelio, y Noé quien decidió, ¿qué decidió? Obedecer. ¿Sí o no? Y dice, hazte un arca de madera de gofer. Fíjense que puso los nombres a los materiales, comunicándose Dios con Noé. Harás aposentos en el arca y las calefateras con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera las harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Lo que me llama la atención, voy a ser un poco medio, cuando yo estaba leyendo esta parte, digo, ¿por qué Dios le dijo a Noé y no le dijo a la esposa de Noé? Porque la esposa de Noé le hubiera dicho, Dios, en esta parte, en el versículo 16, Noé no tuvo ningún problema con que ponle una ventana al arca. La mujer le hubiera dicho, no, yo quiero que entre más luz. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Cómo nos va a nosotros en la casa, no? Dios fue con la cabeza, con Noé, y no iba a haber problema. ¿Sabe por qué? Porque pues
lo que había pasado en el huerto, la mujer y el hombre echándose uno al otro de que no que tú y no que yo, y al final hasta la serpiente salió ahí y ven lo que pasó. Pero en el 16 dice, una ventana harás al arca, y Noé nos reprochó, porque después le dice, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, o sea, una sola ventana hasta mero arriba. Imagínense esa, o sea, yo creo que lo han visto. Pero también dice, y pondrás la puerta del arca a su lado, una sola puerta. Y le harás piso abajo, segundo y tercer piso. ¿Cuántos pisos tenía el arca? 3. Y he aquí que yo traigo un diluvio. No fue Satanás o Lucifer, no fue el calentamiento global, no. Dios mismo dijo, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Pero fíjense qué es lo que le dice, a todo aquel que tiene fe y obedece. Y como Noé, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cuántos desean eso? Fíjense quién dijo algo después, más adelante, un guerrero de Dios, un siervo, un discípulo de Moisés, Josué, que le dijo, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dios tiene cuidado de aquellos, hermanos, que tienen fe en Él y de que obedecen su palabra. Todo lo que Noé tuvo que hacer, ¿qué tuvo que hacer Noé? Tener fe y obedecer a Dios. ¿Sí lo pueden ver ahí? ¿Sí lo pueden ver ahí? Y eso es lo que finalmente hizo. En Génesis 6:22, fíjense que Noé, no nos dice ahí el escritor que se sentó, la pensó, déjame ver si esto me conviene, no me conviene, el peligro estaba latente, había escuchado a Dios y todo, pero Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios, ¿qué le había dicho? Que hiciera, le mandó. A veces, ¿cuántas veces nos ha dicho Dios a cada uno de nosotros? ¿Sabes qué? O perdonas o perdonas. O dejas de mentir o dejas de mentir. ¿Y sabe qué? Hay consecuencias después. El problema que todos nosotros vemos cuando Adán y Eva pecaron, no murieron, porque dice, morirán, estarán destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte, pero a veces no es inmediatamente. No es inmediatamente. No, Adán y Eva no murieron inmediatamente, pero hubo consecuencias. Y la primera consecuencia de desobediencia en cuanto a esto fue en las generaciones que ellos fueron dejando, y luego Caín resulta que mata a uno de sus hermanos por envidia, por rencor, odio. Pero quiero que entiendan esto, hermanos. Quiero que entendamos esto en esta tarde, que Dios siempre nos advierte, siempre da una advertencia antes, y más si somos sus hijos, porque lo que siembras, eso cosecharás. Por supuesto, Noé acabaría haciéndose preguntas, a lo mejor, no lo dice la Biblia, pero a lo mejor intrigado, así como que, bueno, Dios un arca, diluvio, abrirá todo, vendrán grandes aguas, ¿de dónde? Si a lo mejor estaban lejos de un mar. Ni un tsunami puede entrar por aquí. Pero para los que a lo mejor no tenía respuesta, ¿no? A veces nosotros, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me mandas a hacer esto? Es porque Dios sabe el futuro y tú y yo no lo sabemos. ¿O hay alguien que aquí se dedique a leer la mano? Mejor lea la Biblia. Ahí está el futuro. Noé, hermanos, el escritor quiere decir cuando menciona que hay cosas que no se ven. En el momento en que Dios le dio a Noé la orden de construir el arca, Noé nunca había visto algo como un diluvio, como les digo, y no podía haber ninguna evidencia física de que tal inundación a lo mejor iba a pasar y ser inminente. Sin embargo, Noé, ¿qué eligió? Confiar en Dios. ¿Sí o no? ¿Usted confía en Dios? Aunque usted no pueda ver lo que va a venir adelante. Déjeme decir esto. Confía en Dios en tu matrimonio. Voy a hablar un poquito de esto. En tu matrimonio confía en Dios. Confía en Dios porque tú no sabes qué es lo que va a venir más adelante. Es mejor estar arraigados en Dios. Pero ¿sabe qué? Lo que nos hace confiar es confiar en el trabajo.
Dejar a la familia y dejar a los hijos y meternos a trabajar. Y es lo que este país ofrece, ¿eh? Te ofrece distracción en la familia y después pagamos consecuencias caras. Porque a veces Dios nos manda a obedecer, de bendecir a nuestra familia, a orar por ellos, sí suplirla. Dios no nos manda a ser flojos, sino que atendamos las necesidades de nuestro hogar, pero que tengamos cuidado. Porque cuando decimos, no, pues los dos trabajamos, y a veces trabajan en fábricas, bodegas y todo, y hay un descuido. Hay un descuido, siempre va a haber un descuido. Va a haber un descuido si no estamos afianzados en Dios y haciendo lo que Dios nos manda hacer, de cuidar nuestra familia, cuidar nuestro hogar, cuidar nuestra forma de cómo confiar en Dios y tener la confianza. Noé eligió la mejor parte: levantar un arca y obedecer a Dios. Este tipo de confianza que llega a producir obediencia es lo que el escritor de Hebreos habla acerca de cómo él alaba el tipo de fe que estos hombres tuvieron, por lo que debemos vivir. La confianza de Noé demostró la iniquidad de aquellos que rechazaron a Dios. Por eso es que te vas a encontrar con mucha gente: ay, sí, tú muy santito, muy de mucha fe, o muy te metes a la iglesia. Pero sabemos, hermano, en quién estamos confiando, y que nuestra fe, nuestra obediencia en Cristo Jesús, en la fe que es su palabra, puede salvar a nuestra familia también. Génesis capítulo 7, fíjense lo que dice ahí. En Génesis 7, versículo 11, algo que dice, el año 600 de la vida de Noé. ¿Cuántos años tenía Noé cuando terminó de construir el arca? 600. Ahorita los 40, 50, hermano, apenas si podemos hacer sentadillas, ¿verdad? Pero él a los 600 terminó el arca. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día, ¿cuántos años tenía Noé? 600 años. Híjole, si ahorita nos paramos con dificultad. Dice, en este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. Con él, ¿en dónde entraron? En el arca. En el arca. Eso de que ya estoy viejo para esto de andar para arriba y para abajo. Hermano, Noé construyó un arca a la edad de 400, 500 años y la terminó porque obedeció a Dios. Esto me llama la atención, hermano, es cuando las fuerzas vienen de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos para su obra primeramente, o hasta para salvar nuestra vida. ¿Sí ve? Pero hay cristianos que, ¿para qué orar? ¿Para qué venir al servicio? ¿Para qué? Yo con simplemente ir el domingo, o voy una vez al mes, o es que mi trabajo no me deja. Noé se dedicó a obedecer a Dios y a obedecerlo y a hacer el arca para salvar a su familia. Aquí también se dice que Noé es un heredero de justicia que viene por la fe, de la justicia. La obediencia a Dios en el libro de Hebreos a menudo está ligada al concepto de herencia, algo que generalmente se entiende como las recompensas victoriosas que Dios quiere que obtengamos al seguir su voluntad. Fíjense que en Hebreos capítulo 6, 11 dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es ¿qué? Injusto. Si tú trabajas para la obra de Dios, si Noé trabajó construyendo un arca, Dios no es injusto. Dios aplicó su gracia y su misericordia con Noé y lo salvó. Los demás que él pregonó el mensaje de que iba a venir diluvio. Es como ahora el cristiano: oh, Cristo viene pronto, hay un infierno, hay un cielo, mira, él quiere salvarte, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, y evangelizamos y hablamos de la palabra de Dios y hablamos de que Dios es amor y que Dios te ama y que quiere librarte del pecado y de la muerte y del dolor eterno, y la gente dice: no, mañana tengo tiempo. ¿Han escuchado gente? Mañana. No, mañana sí voy, y no vienen. Así como en los días de Noé, como leímos en Mateo. Pero dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Hebreos 6:11. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, dice el escritor. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, sirviéndonos unos a otros hasta el fin.
para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, fíjense cómo está hablando aquí, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. La primera vez que escuchamos acerca de Noé, usted puede ir a Génesis capítulo 5, que comienza con en el libro de las generaciones de Adán. Esta es una frase recurrente en Génesis, y el capítulo 5 detalla la línea piadosa. Acuérdense que Caín mató a Abel y luego Dios le dio otro hijo a Adán y a Eva llamado Set, y de ahí desciende todo el linaje de donde viene el Señor Jesucristo, de Set. Ahora, quiero que entiendan esta parte. Muchos se puedan preguntar, bueno, ¿y cómo es que se multiplicó los hombres y las mujeres? Bueno, todos eran descendientes de Adán y Eva. Antes, déjeme decirle esto, como el día de hoy, la genética no estaba mal, o sea, no estaba corrompida, aunque había pecado, pero en aquel tiempo le dijo Dios, multiplíquense entre hermanos, hermanas. Hasta de hecho, cuando lleguemos a ver la historia de Abraham y Sara, eran familiares. Pero llega un momento en la Biblia, que después lo vamos a ver, donde Dios le dice, hasta aquí, ya no te acercarás a tu hermano, ni a tu padre, ni conocerás su desnudez. Eso habla de tener relaciones con un familiar. Desde ahí Dios dijo, hasta allí. Y de ahí en fuera, bueno, se empezó a tomar ese mandamiento como que ya dentro o sea, tenían que pasar muchas generaciones para que pudieran, pues yo vengo de, no sé, 20 generaciones atrás o 10 generaciones, pero al principio no fue así. Y por eso Adán y Eva tuvieron otro hijo, y fue en contraposición en la línea mundana de Caín, en Génesis 4:17, lo opuesto. Pero suponiendo que no hay pausas generacionales, Noé representa la 10ª generación, o la parte de la 10ª generación desde Adán. El relato genealógico de Noé dice que así, en Génesis 5:28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Imagínense, 182 años, ya tenía más hijos. Pero Dios siempre se enfatiza en alguien no especial, sino en alguien en el cual Dios va a usar. Dios, por su gracia, lo usa. Y engendró un hijo y lo llamó su nombre Noé, diciendo, ahí en Génesis 5, fíjense cómo es Dios. Siempre Dios trae un alivio, siempre Dios trae una palabra. Pero Noé, acuérdense que en aquellos tiempos los nombres decían mucho de lo que era el significado. Pero Lamec decía, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Desde el principio vemos que Noé, mis amados hermanos, nosotros lo sabemos de que Noé fue alguien especial, porque algo iba a pasar con la humanidad y todo, pero vemos que Noé fue especial. Lo vemos que alguien especial simplemente creyó, obedeció y construyó un arca. Ahora nosotros como sus hijos no es que seamos más especiales que los de afuera ni nada, sino que por la fe obedecemos, venimos a los pies de Cristo y Dios nos manda a hacer algo, que prediquemos el evangelio de Cristo, porque algo se aproxima, como en los tiempos de Noé. Noé, ya que es el único miembro de esta genealogía de quien vemos una explicación de su nombre, su padre Lamec declara que su hijo Noé traería alivio. El nombre Noé suena como la palabra hebrea que es para descanso, consuelo o alivio. Aprendemos rápidamente de que lo que iba a aliviar Noé en este caso era ¿qué? Génesis 6:1, ahí lo dice. Vaya conmigo a Génesis 6:1. ¿De qué iba a traer alivio? Génesis 6:1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres ¿a qué? A multiplicarse sobre la faz de la tierra. ¿Qué hacían en aquellos tiempos? Acuérdense que no había Netflix, no había Hulu, no había internet, o sea, ni tele, o sea, no había radio, ni nada. Entonces imagínense, o sea, solamente era acostarse y ver las estrellas. Era algo, dice uno, wow, no había. Aunque déjeme decirle, el hombre sí trabajaba, para que no vayan a decir, no, pues yo quiero vivir como en los tiempos aquellos, ¿verdad? No. Fíjense, algo que alguien una vez comentó, no, pues la maldición del trabajo. No, espérame. Antes de que Adán y Eva pecaran, Noé ya labraba la tierra.
Ahí lo pueden leer en los primeros capítulos de Génesis. Adán ya trabajaba la tierra. Es más, trabajo fue ponerle nombre a todos los animalitos, ¿sí o no? Y así como son en aquellos tiempos, así siguen siendo los animalitos. Pero Génesis 6:1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Bueno, aquí hay un detalle donde hablan acerca de los gigantes, donde hablan acerca también, hay dos versiones que se manejan. Una es que los hijos de Dios con las hijas de los hombres hablan acerca de los ángeles caídos, y otros hablan de que una era la descendencia de Caín y otra era la descendencia de Set. Y todo esto, pero no voy a entrar tanto en esto porque no es el tema en esta tarde. Después lo podemos ver, pero ya se había corrompido toda la tierra. Y en el versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Como digo, no me voy a detener en eso, después lo podemos ver. Pero el versículo 5 dice que y vio Jehová, diga conmigo, vio Jehová o vio Dios. Sí sabe que Dios nos ve cada día. Dios está observándonos, la tierra, su creación, pero también de los que dicen en creer en Él, que quieren agradarle. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? De continuo solamente el mal. Cualquier parecido con la realidad del día de hoy, ni más ni menos. Hoy todo mundo planea hacer el mal. El ratero está planeando cómo robar el día de mañana. ¿Sí o no? Aquel que va con un arma a una middle school o elementary school y todo, ¿de dónde sale? Es que el mal está en nosotros, el pecado. Por eso estamos destituidos de la gloria de Dios, pero la gracia de Dios por medio de Cristo nos libra del pecado y de la muerte, su sangre, porque es el mal. Si no, pregúntate a ti mismo. Cuando planeamos hacer el mal, cuando planeamos hacer un mal, ¿de dónde viene todo eso? De una naturaleza caída. Y dice de continuo solamente el mal, pero dice el 6, y se arrepintió. Si verdaderamente Dios se había arrepentido, estamos confiando en un Dios que no es Dios, porque Dios dejaría de ser Dios si se arrepintiera de algo que hizo. Y muchos salen de que, bueno, si Dios sabía que Satanás le iba a querer ser igual que él y todo, ¿para qué lo hizo? ¿Han oído gente que pregunta eso? Y si Dios sabía que Adán y Eva iban a comer de ese árbol, que todos dicen la manzana, ¿y si era la toronja o el coco? Bueno, es un fruto, del fruto prohibido. Y vemos lo que dije la vez pasada, cómo es Dios, cómo es un Dios bondadoso y de gracia, ¿no? Que le puso a Adán y Eva muchos, pero uno, solamente era un mandamiento: de este árbol no comerás. Uno solo. Pero a nosotros los hombres, el ser humano, nos gusta romper 2, 3. Y ahora tenemos después, fíjense que pasa el tiempo, entra Moisés y pone ¿cuántos mandamientos? 10. Si con uno, ahora 10, pues ¿cómo podemos cumplirlo? Porque la palabra nos enseña, no hay justo ni aún uno. Pero ese uno fue Cristo Jesús. Él venció la muerte. Él cargó tu pecado, mi pecado, lo llevó a la cruz del Calvario, la cual tú y yo nos merecíamos. Y ahora vivimos, somos salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le da un aplauso a Cristo por amor de su nombre? Es lo que Cristo hizo por nosotros, porque si Adán y Eva con un árbol no lo pudieron, y luego viene Moisés, pone 10, y luego cuando viene Jesús dicen que habían 600 y pico mandamientos, dice uno no. Pero Cristo cumplió la ley. Es más, dice, yo no vine a abrogarla, vino a cumplirla. Y vio que Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y dice, y se arrepintió. No, si usted va, si tiene diferentes versiones,
Es la parte que de arrepentirse, más bien en la original es lamentarse. Es como tener un pesar, entristecerse. ¿Sí me explico? Cambia diferente, porque arrepentirse es como que no me arrepiento de haber, yo no sé, hecho esto, y te arrepientes. Es como cuando habla acerca de llamados al arrepentimiento, es dar una vuelta total de lo que era nuestra vida. Nos arrepentimos de nuestro pecado y Dios tiene a bien a acogernos y instalarnos en su gracia. Pero aquí es un lamento, o sea, le dolió a Dios que el hombre era de continuo solamente el mal. Jehová, dice, se arrepintió, se lamentó, se apesadumbró, se entristeció Jehová de haber hecho hombre en la tierra. No se arrepintió, sino se lamentó. Y le dolió ¿en dónde? Ahí está casi como el significado, le dolió en su corazón. Pero el versículo 7, y dijo Jehová, ay, esta palabra está tremenda, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Qué tremendo, ¿no? Fíjense, déjenme le cuento esto. En una casa que mi patrón renta, por casi un mes estuvimos tratando de matar al bambú. ¿Conocen el bambú? Bueno, tratando de matar, aniquilarlo. Le pasamos máquina, le pasaron todo y luego le echamos a un montón de veneno y todo. Y a los 3 días, adivine qué, el bambú ya estaba otra vez. Y casi arrancándonos los pelos de que qué con el bambú. Y hasta que una persona nos dice, no, es que tienes que raerlo, o sea, de raíz, ¿no? O sea, quitarlo. Y ustedes saben, el bambú crece y crece, que buena comida para los panditas, ¿verdad? Pero dice, o sea, cuando dice raeré es que los borraré del mapa. O sea, no quiero nada con el hombre. Y dice, hombres que he creado, dice, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Estoy ahí en Génesis 6, 1 al 6. Pues me arrepiento otra vez, o sea, me duele, me entristece de haberlos hecho. Pero el versículo 8 entra algo hermoso. ¿Puede ir conmigo al versículo 8? El versículo 8 de Génesis 6 dice, pero ¿quién halló gracia? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Porque en el primer versículo, más arriba, lo que hemos visto, dice que Dios veía como nos ve hoy en día, a ti y a mí. Que Dios hay en nosotros gracia. Y es más, esa gracia la vemos en su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo Jesús. Este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. A Él seguir, a Él obedecer. Y Jesús siempre dijo, lo que yo oigo oír del Padre, eso yo hago. O sea, fíjense la magnitud de la obediencia y la sumisión. Fíjense que hay otras versiones que termina este último versículo 8. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Es otra versión. Otra versión dice, pero el Señor se agradó de Noé. Y otra, pero Noé encontró favor delante del Señor. ¿Cuántos quieren tener favor delante de Dios? Obedezcamos. Tengamos buena conducta. Usted y yo, voy a hablar aquí no hay hijos pequeños, ¿verdad? Pero usted y yo le exigimos buena conducta a la escuela a nuestros hijos, ¿sí o no? ¿O estoy mintiendo? Dios nos exige buena conducta, Dios nos exige que vivamos una conducta y que hallemos gracia delante de sus ojos, pero no, nadie me diga nada. O sea, mi palabra es la ley. A mí nadie me tiene que mandar ni decir, pero sí quiero exigirle a mis hijos, ¿qué? Buena conducta. Pero ¿cómo está tu conducta delante de Dios? No, hermano, no voltee a ver a la persona de lado, no rendimos cuentas a la esposa ni al esposo, rendimos cuentas ¿a quién? Al Creador. Podemos ver los resultados incontrolados de la caída, hermanos, ahí en Génesis, por causa del aumento de la maldad en todo el mundo, tal como se ve hoy. Dios expone a la humanidad con estas palabras: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, hacer el mal, día tras día, día tras día. Dios determinó, raeré de sobre la faz de la tierra, en Génesis 6, 7. Sin embargo, incluso en esta situación, déjame decirte esto, incluso de este
¿cómo le podemos decir? No, pues es que son puras malas noticias y que Dios va a destruir, pero siempre hay una esperanza para el mundo hoy. Ese es Cristo Jesús. Ese es el evangelio de Cristo Jesús. Noé fue un personaje que creyó a Dios y fue advertido. Él halló gracia entre los ojos del Señor, Génesis 6:8. A pesar de la maldad desenfrenada que tú ves hoy en día, que vistes en tus tiempos cuando eras niño, y lo que viene más adelante, que Dios nos dé gracia. Y que aparte de esa gracia, que tú puedas confiar y creer en Dios y seguirle y amarle. ¿Cuántos dicen amén? Porque a pesar de la maldad desenfrenada que estaba creciendo exponencialmente en la tierra, hermano, la tierra estaba nuevecita. Nuevecita, no había contaminación, no había nada. Hay un nombre que sobresale y su nombre es Noé. Un hombre cuya vida se caracterizó por algo, por la mano de la gracia de Dios estaba sobre él. Halló gracia. ¿Por qué halló gracia? Porque Noé decidió. Más adelante va a decir, y caminó Noé con Dios, como su tatarabuelo. ¿Cómo se llamaba? Enoc. La importancia, el poder del evangelio, el poder de la gracia de Dios en la vida de un hombre que decide perdonar, que decide amar, que decide poner la otra mejilla, y eso lo hemos visto en el Sermón del Monte, ¿no? Pon la otra mejilla. En vez de seguir de que te están esperando en casa porque no lavaste los trastes, no tendiste la cama, dejaste tus zapatos tirados y todo, y en vez de tener esa contienda como varón de que pues no ves que voy a trabajar, callas, pones la otra mejilla y al siguiente día lo haces. O en ese momento, estoy hablando como varón, ¿verdad? De que a veces pasamos por esas cosas. Se nos olvidó arreglar esto, se nos olvidó, somos olvidadores de muchas cosas. Dios estaba a punto de enviar un juicio sobre el mundo por su maldad, pero Él extendió su gracia salvadora ¿a quién? A Noé y su familia. Pero la invitación, hermanos, fue para todos. Fue para todos. Porque Noé proclamó que iba a venir un diluvio. ¿Y qué hicieron los demás? ¿Qué fue lo que leímos al principio en Mateo 24? Que estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamientos, poris aquí, poris allá y todo, y Dios, bien, gracias. La prioridad de esa gente nunca fue Dios, nunca fue obedecer la voz de Dios, nunca fue de que Dios usó un hombre llamado Noé para traerlos y que se salvaran. Ahí lo dice en Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, no lo dice más que el Espíritu Santo inspirado el escritor. Era perfecto en sus generaciones. ¿Era qué? Perfecto. Y lo que dice más adelante, con Dios caminó Noé. La pregunta es en esta tarde, ¿cómo es tu caminar? ¿Cómo es nuestro caminar? Todos decimos, no, yo oro en mi casa, y alguien dijo por ahí, se te debe de ver. Yo leo en mi casa, se te debe de notar. Congregarnos, hacer el bien, ir a las oraciones, participar en cosas que Dios nos manda, que son lo básico para un nacido de nuevo. No, ¿para qué voy a orar con mis hermanos? Dios está aquí en mi casa. Sí, Dios está en tu casa. Malo fuera que no. O sea, sería el colmo, ¿no? De decir, soy cristiano y Dios no está en mi casa. Pues Dios mora en este templo, ¿no? Pero se debe de ver que tú oras en casa. Vienes a la oración, se debe de ver que tú lees la palabra, vienes a los estudios bíblicos, y por eso es que a veces estamos tan perdidos en qué me quedé, en dónde voy en mi vida, porque Dios caminó con Noé. Noé puso atención lo que su abuelo, su tatarabuelo, su padre venían caminando cada día con Dios. No había iglesias en aquel tiempo, hermanos, sino lo que los padres venían enseñándole a sus hijos. ¿Quién más la Biblia nos enseña que caminó con Dios? Enoc. Y fue llevado. Marca el comienzo de la narración del diluvio. Es aquí donde se aprende más cerca de la vida de Noé. Aprendemos que Noé era un hombre justo y perfecto en su generación y que caminó con Dios. Casi podríamos ver una progresión de espiritualidad en la vida de Noé, hermanos. Entre más conocemos a Dios y más caminamos, ¿qué piensa usted? Más obedientes tenemos que ser, ¿sí o no? O sea, sencillo. Pero ¿por qué a veces decimos, no, me cuesta trabajo creer en esto? Me cuesta trabajo en creer lo que hace 10 años me dijo el primer año de mi conversión y todavía 10 años y no lo creemos.
Hello, ¿me explico? Casi podríamos ver una progresión de su espiritualidad en esta descripción de su vida de Noé. Al decir que Noé era justo, sabemos que él era obediente a los mandamientos de Dios. A lo mejor, lo mejor que pudo y entendió en ese momento Noé. Porque esto es muy interesante, hermano. Cuanto más nosotros profundizamos en la palabra, estudiamos, y es por eso yo creo que mucha gente dice, no, ¿para qué tanta Biblia? No, ¿para qué tanto ir a la iglesia a estudiar? No, ¿para qué tanto? Porque no quiere compromiso con Dios, ¿verdad? No queremos ese compromiso, porque al que más se le da, más se le demandará. ¿Sí o no? Más se le demandará. Si somos buenos para agarrar más responsabilidad en el trabajo. Hello. Llegamos, abrimos y todo y les hacemos café a todo mundo en el trabajo, hasta el patrón, para quedar bien ¿con quién? Con el patrón. Pero con Dios, porque al que más se le da, al más tú pidas aumento en tu trabajo, tendrás aumento de trabajo también, ¿verdad? Tendrás más paga, pero más responsabilidad se te exigirá. Entre más nosotros conocemos de su palabra, más oramos, más vamos conociendo a Dios, más pequeños nos hacemos, pero Dios nos demandará más. Eso es lo que Dios vio en Noé, gracia, pero vemos la vida obediente de Noé demostrada en su disposición a obedecer sin cuestionar los mandamientos del Señor sobre el arca. Hazte, le dijo, ¿sí o no? Hazte un arca. Y Noé la hizo tal como Dios dijo. Más adelante usted puede encontrar a Moisés, hazte un tabernáculo. Y el tabernáculo va a ser así, así, así. Y así como Moisés lo recibió, así lo hizo. Considere que lo más probable es que Noé y su generación nunca habían visto llover antes. Eso quiero que lo entienda. Lo que usted ve en el libro de Apocalipsis es algo que usted no se imagina. Muchos tienen terror de leer Apocalipsis, pero un Apocalipsis, hermano, cuando lo lees a la perspectiva de Cristo, te gozas y dices, Señor, ven. Es lindo Apocalipsis. ¿Cómo? Si es destrucción, Armagedón y todo. Es la parte donde mi Cristo viene triunfante, viene por los suyos. Viene con su amada, con su iglesia, con todos aquellos que aceptaron al Hijo de Dios como su Señor y Salvador. Pero el que lo ve muy terrorífico y todo, dice, más bien digo yo, pues, ¿con quién estás caminando? Porque el Apocalipsis nos debe de dar, sí, infunde, cuando la primera vez que lo lees tú dices, ala, ¿y esta de qué película lo sacaron? Pero cuando tú lo ves, o sea, es cristocéntrico Apocalipsis. Gloria y honra sea Cristo por todos los siglos y los siglos, y termina con un amén. Así es, Señor, ven. Qué tremendo. Considere que lo más probable Noé, él construyó un gran arca, hermanos. La confianza de Noé en Dios era tal que obedeció cuando, Señor, dame chance a 5 años, ¿no? Acomodo mis finanzas primero. Fíjense, acomodo mis finanzas primero. Hablando porque tenía familia, hermanos, ¿sí o no? Noé tenía familia, 3 hijos. Acomodo esto, hablo con mi esposa, porque híjole, no sé cómo la va a tomar mi esposa, si le entro o no. Noé no dudó, él obedeció. ¿Estamos? La vida perfecta de él se pone de manifiesto cuando obedece al Señor a la luz de la cercanía del día de la ira. El apóstol Pedro nos dice que no era un pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5 dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y el autor de Hebreos dice que así él condenó al mundo por su fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. A lo largo del prolongado retraso del juicio venidero, muchos cuentan y hablan de que Noé empezó en el año 480, 470 de su vida. ¿Y a los cuántos años entró al arca? 600. ¿Cuántos años más o menos pasaron? 120, pregonando. Estoy construyendo el arca para que entren. Va a venir un diluvio, va a venir esto, va a venir. El Señor va a devastar, raerá de la tierra todo aquel que no crea y todo. Y nadie creyó. Por 120 años estuvo predicando eso Noé.
a lo largo de ese prolongado tiempo. Como prueba de su caminar con Dios desde el diluvio, Noé edificó. Más adelante vemos que después de salir ofreció un altar y sacrificios a Dios. Prácticamente hablando, hermanos, Noé es un ejemplo de una vida de fe, sujeción y obediencia. Para los que apuntan, la vida de Noé es una vida de fe, de sujeción, obediencia a Dios. O sea que su fe fue esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se veía. Eso es Noé. ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu caminar? ¿Cuántas veces más Dios te va a decir, hey, pon atención en esto? Empieza a levantar esto en tu casa. Empieza, si tú dices a orar, ve a orar. Ve, congrégate, ve a estudiar la palabra para que crezcamos juntos. Porque en Hebreos 11:7 dice que Noé, por la fe, cuando fue advertido otra vez este texto por Dios acerca de las cosas que no se veían, era la certeza de la que tenía y la convicción de lo que no veía, le decidió él creer a Dios. Y dicen que Cristo viene pronto. ¿Tú qué vas a hacer, hermano? Cristo está a las puertas, viene pronto. Arregla tu vida, arregla tu hogar, arregla tu casa, arregla tu templo. Arreglémonos nosotros, pongámonos a cuentas con Dios, sirvamos. Prácticamente, ¿qué podemos aprender de la vida de Noé? Noé no necesitó nunca probar a Dios. Ay, Señor, si eres tú, mira, que mañana amanezca lluvioso. ¿Han oído eso? Si eres tú, manda que la lluvia se para ahorita y creeré. Esto es por fe, no por vista. Noé fue el resultado de la obediencia. Noé no necesitó probar a Dios antes de entrar en acción. Dios ordenó y él obedeció. ¿Cuántos aquí somos obedientes? Nos cuesta, sí, no que nos cuesta obedecer. Tanto nos cuesta obedecer que nos ponen letreros en la calle, no tirar basura. ¿Y qué hacemos? ¿Cuánto nos cuesta obedecer tan solo en casa? El que coma limpia sus trastes y no los limpia. Y en primera nosotros como esposos, ¿va? Cosas así nos cuesta, estamos tenemos culturizado, bueno, eso, hermana. Una cultura donde traigo ahorita la boca, se me revuelven las palabras. Pero él no necesitó probar a Dios, sino que Dios ordenó y él obedeció. No fue el resultado de la obediencia y la fidelidad generacional hacia Dios. Noé, fue el resultado de eso. Si fuéramos a ajustar nuestras vidas de acuerdo a la vida de Noé, no hay mejor regla para seguir que ser justos y perfectos en nuestra generación y caminar con Dios. Aunque en nuestra generación, hermanos, podamos ser atacados por querer hacer y obedecer la palabra de Dios. Las palabras de Jesús cuando Él responde, y casi con esto ya voy desenlazando, en Mateo 22:37. Las palabras de Jesús cuando Él responde a la pregunta del intérprete de la ley sobre el gran mandamiento. Y todos aquí no lo sabemos. ¿Cuál es, hermano? El gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es Mateo 22:37 para los que quieran ir a la Biblia. Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero dice, este es el primero y grande mandamiento. ¿Y el segundo cuál es, hermano? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 10 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjese que Efesios capítulo 2, la vida de Noé, hablando, podemos extraer algunas enseñanzas de su vida. Ante todo, nos muestra la eterna verdad de que somos salvos por gracia, y también lo hemos escuchado. Efesios 2:8, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. Noé no se salvó por hacer el arca, es porque obedeció primero ¿a quién? A Dios. Y como resultado hizo el arca y él se benefició y entró al arca y se salvaron él, su esposa y sus hijos. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Dios pudo haber hecho otra cosa, le pudo haber dado flotadores a Noé y ahí está, ya flotó. O haber traído una ballena como utilizó con un hombre llamado Jonás. Pero dijo Dios, hazte un arca. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella.
La gracia de Dios estaba sobre Noé. Aparte de que Noé hubiera aparecido junto con todos los demás pecadores impíos en el diluvio, halló gracia delante de los ojos de Dios porque vivía justa y piadosamente. Vemos que Dios fue paciente respecto al juicio venidero mientras Noé construía el arca. Aquí vamos a dar unos cuantos textos. 1 Pedro 3:20, vaya conmigo ahí. Y dice Pedro: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvos por agua. El Señor sabe cómo rescatar de las tribulaciones a la gente piadosa, a la gente que tiene fe en Dios, a la gente que ha puesto su vida en Cristo Jesús. ¿Estamos aquí? Primera de Pedro 3:8. Él sabe cómo cuidarnos. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Fíjense lo que manda hacer Dios con nosotros. Lo que Dios manda hacer conmigo, con mi suegro, con mi suegra, con aquel que me insulta, con aquel que me odia, con aquel. Dice: por tanto, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. 1 Pedro 3:8-9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, ¿qué debemos hacer? Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? ¿Queremos bendición de Dios? Fíjate lo que te dice Pedro: sé compasivo, sé misericordioso. El que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos quieren? ¿Cuántos somos de esos? Ver días buenos, que no me ataque ninguna enfermedad, la reprendo, la ato. No, nada de eso. El que quiere ver días buenos y amar la vida, refrene su lengua de mal. Y ay, cómo nos gusta, ¿va? Hablar mal de la gente o hablar mal de las cosas. Y sus labios no hablen engaño. Versículo 11: apártese de mal y haga el bien. Esto me demuestra que hablando Pedro, hablando cada uno, Noé vivía de esa manera. ¿Sí o no? Era justo. Apártese y dice: haga el bien, busca la paz y no la dejes pasar. No, síguela. ¿Te ha pasado, hermanos, que de repente se prende la mecha en la casa y en vez de quedarte sentado, ahí vas y la sigues? O van y te siguen. No me vas a dejar con la palabra en la boca. ¿Le ha pasado o solamente a mí? Bueno, hemos aprendido con el tiempo, ya después de 20 y pico años de casado, hemos aprendido a decir no, a meter el freno de mano y todo y dejar pasar, porque debemos de buscar la paz y seguirla, ¿sí o no? Pero hay algunos que te buscan. ¿O a cuántos de ustedes en la high school, en la escuela o lo que sea, un amigo venía y te daba y te daba, y cuando te daban lo que más te dolía, lo seguías? Y dice el versículo 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Diga conmigo: los ojos de Dios están sobre mí, si es que soy justo. ¿Ya no les gustó? Ya no nos gustó. No, somos justos, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y fíjense, y lo más tremendo, yo oro en mi casa y alguien dice, como le vuelvo a repetir, si verdaderamente oras, se te debe de notar. Si verdaderamente lees la palabra, se te debe de notar. Y dice: y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por último, la vida de Noé sirve como un recordatorio de que vendrá juicio sobre el pecado. ¿Eso lo creen? La vida de los justos en este momento en la tierra, vendrá un día del juicio del Señor. Hermano, podemos hablar, podemos traerle un mensaje del amor de Dios. Y sí es cierto, Dios es amor, Dios es perdonador, Dios es fiel y misericordioso, Dios es bondadoso. ¿Cuántos dicen amén? Hemos vivido del amor de Dios. Tanto lo hemos vivido que yo creo que Él me ha perdonado de mis pecados y me ha hecho salvo por Cristo Jesús, por la obra de Él en la cruz del Calvario. Ese es un amor incondicional. Pero también creo en la Biblia que hay un Dios justo, que va a hacer justicia. Y que Dios, tanto su amor para con los justos, dice que Dios ama al dador alegre, aquel que da su vida en ofrenda a Él, decir: aquí está mi vida. Pero también Dios ama y corrige a todo aquel que llama por hijo.
El Señor está cerca y su día vendrá. Y eso lo podemos ver en 2 de Pedro 3:10, ahí donde está 2 de Pedro 3:10. Y esa es la gran promesa que tenemos nosotros. El Señor, dice Pedro, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Sí ven cuán grande es el amor de Dios? ¿Sí lo pueden ver, hermanos? El amor de Dios es tan grande que no quiere que nadie perezca, así como en los días de Noé. Él no quería que nadie pereciera. Y Noé predicó y Noé advirtió, así como Noé fue advertido. Noé dio de gracia de lo que habría recibido, esa gracia, y quiso advertirles, pero no quisieron. Y Dios, en el corazón de Dios está, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? En santa y piadosa manera, perdonándonos unos a otros, siendo misericordiosos uno con otro, ayudando al huérfano, a la viuda, ayudando a aquel que no tiene el pan de cada día, ayudando a aquel hermano que aunque a veces sea difícil o difícil de entender. Jesús usa la vida de Noé como una anticipación de cómo será cuando el Hijo vuelva, el Hijo del Hombre vuelva en el juicio final. Y lo dijo en Mateo, que leímos el versículo. Pero en Mateo 24 nos habla así, 37. Mas como en los días de Noé, que leímos al principio, así será la venida del Hijo de Dios. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, prediluvio, estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Lucas también lo dice en el 17:26. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Como tal, mis amados hermanos, necesitamos seguir el ejemplo de Noé en esta tarde. ¿Estás tú dispuesto a caminar con Dios? ¿Estás tú dispuesto a entregar tu vida a Dios y decir, mi fe no está puesto en de que mañana mi patrón me va a suplir? Aunque gloria a Dios por el trabajo y por los que tenemos patrones que nos permiten trabajar, ¿verdad? ¿Ora usted por ellos? No, es bien renegado. Ore por él, porque él también lo aguanta usted, ¿o no? Pero nosotros pensamos que somos las blancas palomas. Pues no, también Dios está tratando con nosotros, ¿sí o no? Sí, hermanas, Dios está tratando con su esposo, ¿va? O hermanos, con su esposa también. El Señor nos llama, hermanos, así como el ejemplo de Noé, a ser heraldos de justicia, a escuchar las palabras de Pablo ahí en 2 de Corintios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y aquí hay un llamado, hermano, para cada uno de nosotros. Si necesitas o quieres la salvación de Dios y que esa gracia, Dios te puede dar la salvación y hacerte una nueva criatura. Oh, pero es que tengo que primero dejar de fumar o primero dejar de tomar para Dios. Así, ese es cuán grande es el amor de Dios, que así como estamos, olorosos a chiva, o sea, con mal oliente del pecado, así Dios nos acepta y nos abre la puerta. Porque esa fue la invitación que Noé hacía. Un diluvio va a venir. No, yo no creo esto. Y ahora te dicen, Cristo viene y viene por aquellos que le aceptaren, porque todo aquel, Juan 3:16, ¿quién se lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo en que todo el que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Cuántos quieren de la vida eterna? Amén. ¿Verdaderamente la quieren? Tenga fe, pero obedezca a Dios. Reconciliémonos con Dios. Si alguno hubiera pecado esta semana, el día de hoy, el día de ayer, ¿qué tenemos? Fiel abogado ante Dios el Padre. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo, el que murió por ti y por mí. Ahí donde estás en tu lugar, al igual que Noé, somos embajadores de Cristo en estos últimos días. Debemos de serlo. No solo de palabras, sino de evidencias de esa misma palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones hace años. Porque, hermanos, mira a su alrededor, miremos a nuestro alrededor hoy en día. El juicio de Dios viene.
y la maldad se multiplicará estos últimos días. Si usted piensa que ha visto el tope de la maldad, lo que se avecina va a ser más tremendo. Cristo viene, el juicio de Dios viene, pero Él ofrece la reconciliación a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay un arca de salvación que es Cristo Jesús. Es su palabra del Evangelio, es la palabra viva y eficaz, es la palabra que Él nos dejó, la palabra profética y más segura, que es Cristo. El Verbo se hizo carne, el Verbo vino a este mundo y muchos no le recibieron. Él está aquí en esta hora. El Espíritu Santo está moviéndose en cada uno de nosotros y te hace la invitación de entrar al arca de la salvación, o te hace la invitación de: ven, reconcíliate, búscame como antes lo hacías, entrégame tu vida completamente. Debemos llevar no solamente unos, sino todos los que hayamos recibido el mensaje de salvación. Debemos llevar este mensaje de reconciliación a los demás, empezando por nuestra propia familia, y que Dios vea gracia delante de sus ojos en nuestra vida, y que nuestra fe sea un ejemplo a los que nos rodean. Antes de terminar, me gustaría que inclines tu cabeza. Si alguien quiere aceptar al Señor, y sabiendo que los días son malos y perversos, Dios no te pide que tengas que tener una vida justa, santa, antes de tú creer en Él, porque no hay justo ni aun uno. Él nos justifica, Él nos redime, en Él hay reconciliación y perdón de pecados. Si alguien aquí quiere reconciliarse con Dios y dice: yo quiero esforzarme más, yo quiero obedecer, yo quiero ir a las oraciones, yo quiero pertenecer a esta iglesia, yo quiero pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo, déjame decirte algo: ten fe, solo tu fe, pero después obedece a lo que Dios te manda, a lo que Dios nos ha mandado. Esto no es para algunos elegidos, no, es para todo aquel que quiera, para todo aquel que desee, para todo aquel que elija a Cristo como su único Señor y Salvador, porque Él ya dio el precio, Él ya pagó el precio por nosotros. Pero te toca a ti elegir, como los del tiempo de Noé. Decidieron ignorarlo, llamarlo loco, pero Él pudo salvar a su familia porque le creyó a Dios. Y aquí no necesitas a lo mejor tanta sabiduría, tanto entendimiento. Simplemente es que tú digas: Señor, ahí donde estás en tu lugar, cierra tus ojos. Le pido que todos cierren sus ojos para que no haya ese perjuicio de ay, tú, ay, ay. No, es tú y Dios, usted y Dios. Porque mi esposa no va a entregar cuentas por mí, ella va a entregar cuentas por su vida. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, ahí donde estás en tu lugar. Si gustas ponerte de pie un momento, por favor, pongámonos de pie un momento en reverencia a este momento de intimidad con Dios, porque aquí es donde nuestro corazón se abre delante de Dios y tú le puedes entregar tu vida a Cristo. Si hay alguien aquí que necesita hablar, platicar o entender un poco más de la salvación, aquí hay personas capacitadas que podemos ayudar, que podemos dirigirlos, pero sobre todo que la palabra sea tu lumbrera y alumbre tu camino, y que Cristo sea la motivación exacta para vivir una vida en santidad y en devoción a Dios. Ahí donde estás en tu lugar, cierra tus ojos, levanta tus manos, y si está tu esposo, tu esposa, tu familia ahí al lado, abrázalo. Y en esta hora, Espíritu Santo, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya de todo pecado. Señor, si hay alguien aquí que necesita pedirte perdón, Señor, y reconciliarse contigo, mi Dios, el momento y la hora es hoy. El día de salvación es hoy. Mañana puede ser tarde, no desperdicies. El arca está abierta. Noé, hermanos, no cerró el arca la cerró, la puerta la cerró Dios. Padre, en tu nombre, que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que como en los tiempos de Noé, ahora nosotros aprendamos a obedecerte, a seguirte, a estudiar tu palabra en la casa, Señor, a orar también, pero también con mis hermanos, orando juntos por las necesidades, en los días de oración, en los estudios bíblicos, venir y aprender más de tu palabra, Señor.
Ruego, Dios, que pongas en nosotros el querer como el hacer, que es tu Espíritu Santo en nosotros buscando la santidad y la separación del pecado, Señor, y que fuimos apartados para ti, Señor. En esta hora, Señor, si hay alguien aquí que su corazón lo abre, puedes hablar tú con Dios y decirle: Señor, yo entrego mi vida a ti. Yo quiero seguirte, yo quiero servirte, Jesús. Quiero ser más como tú. Aquí está mi vida, tómala. Te entrego mi esposo, te entrego mis hijos, son tuyos. Lo he recibido, Señor. He recibido de tu mano este bien, Señor, esta bendición. Y cuidaré de mi esposa y cuidaré de mis hijos, pero cuidaré mi comunión contigo, Dios. Que sea yo hallado en ti con gracia y con favor, y que sea muy favorecido, Señor, muy favorecido, obedeciendo tu palabra. Y si algún día, Señor, peco, caigo, sé que fiel abogado tengo ante ti, Señor Dios, a Jesucristo. Padre, en esta hora, levanta tus manos ahí en tu lugar, iglesia. Levanta tus manos y dile: en esta hora, Señor, en Jesús está la restauración, en Jesús hay vida, en Jesús hay sanidad física, pero también sanidad emocional, sanidad del alma, del corazón, de traiciones. Señor, en esta hora, si alguien aquí necesita más y más de ti, llena su vida y aprender como Noé, Señor, que obedeció. Aprender como Enoc, que caminó contigo y fue llevado. Y aprender como Abel, que ofreció un mejor sacrificio. Que estos tres personajes antes del diluvio hayan enseñado nuestra vida, Señor, de que sin fe es imposible agradarte, Señor. Y se necesita la fe para vivir en ti, Señor, para saber que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Dale gracias a Dios ahí en tu lugar con tus manos levantadas. Toma un minuto, solamente un minuto, y dile: gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias porque no es por ser una persona yo moral, de buenas intenciones, de buenos sentimientos, sino es por tu sangre, por la fe puesta en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por mis hijos, los que tú nos has prestado. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias, Señor, por mis abuelos, que a lo mejor ya no están aquí. Algunos sí lo tienen, pero te doy gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que tú me has dado, pero también gracias, Señor, por lo malo, porque he aprendido, Señor, a no volver a hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, mi Dios. A ti sea toda la honra, la gloria por los siglos de los siglos. ¿Le puedes dar gracias a Dios un momento? Dale gracias. Dale gracias no por haber llegado un año más, de fin de año, de Navidad. Mire, todavía no sabemos si vamos a llegar al 24 o al 31, pero puedes darle gracias hoy y decirle: Señor, gracias. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque a lo mejor aquella persona, mi familia, no me perdonaba, pero sé que tú me perdonas, Señor. Sé que tú me has perdonado y vivo bajo esa confianza, Señor, de que tú me has perdonado, Jesús. Tú me has aceptado tal y como soy, Señor, para alabanza y honra y gloria de tu nombre, Dios mío. Porque he estado fracasando a lo mejor toda mi vida, pero en ti hallé consuelo, en ti hallé paz. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia te alaba y te glorifica. Y la iglesia dice: ven, Señor, ven pronto. Pero mientras tú vienes, yo haré lo que hizo Noé. Yo haré lo que hizo Noé. Construiré en mi vida santidad, obediencia, amor, misericordia con mis hermanos, y armando esa arca de fe, Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre.